Muy buenas noches, queridos radioyentes de Radio La Voz de María. Soy Geraldine Weber y este es tu programa Caminos de Recuperación. Hoy, viernes 10 de enero del 2025, nuevo año, nuevos sueños y también un año de compromiso, de trabajo, donde pedirle a Dios que nos dé iluminación, que nos dé sabiduría, que nos guíe en este camino. Debe ser el propósito más grande que podemos tener. Vamos a pedirle al autor de la vida que nos guíe y decimos: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra has dicho: donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Queremos darte gracias, Padre amado, por compartir con la amable audiencia de Radio La Voz de María este espacio. Te pedimos que nos des sabiduría para abordar el tema de la depresión, que guíes nuestra palabra, que guíes nuestro programa, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a la familia ecuatoriana. Bendice al país que se encuentra viviendo tiempos políticos, tiempos difíciles, y renuévanos, porque queremos renovarnos en fe en este 2025 y te damos gracias en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Ok, bienvenidos hermanos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito, que es el vuelo del águila. Levántate y renueva tus fuerzas, porque la depresión no es cuestión de voluntad ni de debilidad. Cualquiera puede padecerla y es importante renovar nuestras fuerzas, levantarnos y reinventarnos. Por eso es que la depresión afecta a millones de personas en todo el mundo que no han logrado encontrar una fórmula, un camino, una receta, y sin distinción de edad, género o clase social. En Radio La Voz de María queremos ser ese faro de esperanza para quienes están atravesando esta dificultad. Depresión, pensamientos negativos, porque la palabra de Dios nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Qué es la depresión? Para mí, Geraldine Weber, es un quebranto espiritual, es un dolor tan profundo que lleva a jóvenes a suicidarse, a consumir drogas, alcohol, tratando de sanar un dolor en el corazón, de un espíritu abatido. Por eso es que hablamos de los quebrantados de corazón, y que nos recuerda Salmos 34:18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y que salva a los que tienen espíritu abatido. Así que a través de este programa, Caminos de Recuperación, vamos a explorar cómo podemos recuperarnos de forma emocional y espiritual. Vamos a también hablar de la diferencia entre tristeza y depresión, porque muchas personas piensan está triste y no es lo mismo, porque la tristeza es una emoción natural y necesaria, porque cuando afrontamos una pérdida importante en nuestra vida o perdemos un trabajo, un ser amado, sufrimos de tristeza. Sin embargo, la depresión ya se convierte en una condición médica que requiere atención especializada, psicólogos, consejeros espirituales, doctores en psicología, en psiquiatría, porque la depresión se caracteriza por varias, situaciones. Por ejemplo, las personas que tienen depresión tienen mucha dificultad para experimentar el placer, tienen problemas para dormir y para comer, y ponte pilas si tú estás escuchando que padeces alguno de estos síntomas. Puede que tengas una condición crónica de depresión y no lo sepas. Si tienes dificultad para experimentar el placer, o sea, estás en un momento con tu familia, entre amigos, y siempre estás como enojada o enojado, o no comes con tranquilidad, sino con ansiedad, o tienes problemas para dormir, insomnio, pensamientos sobre el sentido de tu vida, muchas veces pensamientos suicidas, llanto frecuente, sentimientos de culpa. Y quiero que sepas que esto ya puede ser un quebranto espiritual que necesite de ayuda emocional, psiquiátrica, psicológica, porque dice la palabra de Dios
que Él sabe los planes que tiene para nosotros y no tiene estos planes de llanto frecuente, de sentimientos de culpa, de dolor, de pensamientos suicidas. Y hoy quiero hablarte a ti, que quizás estás sintiendo que tu vida no tiene sentido, que estás sin fuerzas, estás cansado, estás abatido, tienes dolor, te sientes con depresión. Este programa es para ti. Quiero que te quedes en este programa porque vamos a hacer una oración poderosa para que ese llanto frecuente que tienes, que te escondes y lloras, y esos sentimientos de culpa negativos, hoy día los vamos a reprender. Dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestros planes, que los planes del Señor no son planes de calamidad, para que estés sintiéndote como te estás sintiendo, que son planes de bienestar, que es un plan y un propósito bueno, perfecto y agradable para darnos un futuro de amor y de esperanza. Esto está en el libro de Jeremías del 29 al 11. Pero ¿qué sucede cuando alguien está con depresión? Fíjate que no es lo mismo depresión que tristeza. Tristeza es un sentimiento, una emoción. La depresión es una condición. Si tú tienes una amiga, un amigo que constantemente sufre de depresión, no duerme bien, no come, tiene pensamientos suicidas, se siente abatido, no quiere salir del cuarto, un hijo, una hija, escucha activamente a esa persona. Es importante escuchar porque las enfermedades de salud mental son graves. En el Ecuador hay un alto índice de personas que se están suicidando, que se alcoholizan, que se drogan porque no saben cómo lidiar con la depresión, con esos sentimientos de angustia. ¿Y qué dice Proverbios del 17 al 17? Nos enseña que en todo tiempo debemos de amar al amigo, que el amigo es como un hermano y que en tiempos de angustia es importante escuchar y apoyar de forma emocional. Y yo les hablaba de un tema muy importante porque el programa del día de hoy se llama El vuelo del águila. Y a mí me gusta pensar que todos en la vida tenemos que reinventarnos, esto de renacer como nueva criatura en Cristo Jesús y renacer como un águila, porque el águila tiene, yo les comentaba en programas anteriores, tiene un proceso muy interesante y se los voy a leer para que ustedes comprendan cuál es el proceso del águila. Mira, cuando el águila empieza a envejecer, empieza también a envejecer su cuerpo, sus plumas, su pico, sus garras. Y sabías que como el águila tiene que reinventarse cuando ya no puede seguir volando como desea o capturando a las presas que desea porque tiene las garras o las uñas como garras encorvadas, tiene que renovarse. Entonces el vuelo del águila no es quedarte conforme con lo que estás sintiendo, porque te puedes sentir como en el proceso que el águila está, con las uñas quebradas. De pronto empezaste un trabajo y no te ha ido muy bien, un emprendimiento y has perdido plata, o de pronto tienes ese sueño y sientes que no lo logras alcanzar. Entonces tienes como las uñas del águila quebradas, hundidas para abajo. El pico del águila se vuelve tan grande y deforme que no puede ya ni siquiera comer. Entonces muchas de las cosas que nosotros hemos pensado o soñado de pronto no salen como queremos, y el pelaje, las plumas del águila se vuelven viejas. Ya tiene 40 años el águila y tiene que tomar una gran decisión, y esta es la decisión y la encrucijada que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida debemos de tomar: o nos renovamos, año nuevo, o nos morimos en el intento, porque si el águila no se renueva, queridos hermanos, el águila está condenada a morir, porque con esas garras tan largas que ya no puede capturar a sus presas, con ese pico encorvado y deforme que no puede ni alimentarse, con el cuerpito débil, decide emprender un vuelo tan alto, y entonces en una cima muy alta empieza su proceso de renovación. Y aquí quiero que cierres los ojos por un momento.
libre de ese dolor, libre de esa depresión. Y es agradable comprender que vas a poder renovarte. La Biblia dice que el corazón alegre mejora el ánimo, pero que el espíritu triste, el de la depresión, el del dolor, el de los pensamientos negativos, seca los huesos. Por eso es importante que cuando estés en este proceso sepas que lo que te está pasando es temporal, que vas a renovarte, a menos que tú no decidas caminar esa extra milla, levantarte, reconocer los signos de alerta, porque hay que reconocer que si tienes cambios de actitud, un aislamiento, un descuido, depresión, no quieres salir del cuarto, no comes, o comes con ansiedad, o no duermes, tienes insomnio, no debes de pasar por alto estos sentimientos. Comparte con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa, porque es fundamental buscar ayuda, no quedarte como el águila que no se renueva, como el águila que está sufriendo con ese pico hundido. De pronto no encontraste lo que estás anhelando, pero tienes que renovarte, tienes que pasar por el umbral de dolor para convertirte en una nueva criatura. Y es con la ayuda inmediata, con un psicólogo, con un consejero, con un padrino, una madrina, que puedes atravesar la depresión, que puedes buscar esta ayuda para que en caso que tengas o tristeza severa o una depresión aguda, puedas empezar a recuperarte. Y así mismo como el águila que ya se renueva, vuelve a la luz, vuelve a volar, y es la luz, el sol y el ejercicio muy importante para recuperar el estado de ánimo, porque la tierra está llena de bondad, queridos hermanos, de flores, de luz, de mar, de montañas, de cielo, de estrellas. Tenemos todo para vivir una vida agradable, una vida de felicidad, de armonía. Entonces la invitación es a no vivir sintiéndote culpable. Acepta tus emociones, abrázalas, pero es momento de renovarse como el águila, como el vuelo del águila, que aunque te has caído, no estás sola. Aunque te hayas tocado fondo y te sientas que no puedes volver a volar, déjame recordarte que el proceso toma tiempo, pero volverás a volar con más fuerzas, por más tiempo, totalmente renovada. Y este es el momento de confiar. Dice la palabra de Dios en Mateo 17 al 20, que si tú tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y este monte y esta montaña de problemas, la que tú vas a decirle, hazte para allá en fe, son esos obstáculos emocionales que no nos permiten avanzar, que nos tienen obstaculizados, y que es ese esfuerzo que vas a tener que emprender aceptando tus emociones, confiando en Dios, y tú vas a ver que esa carga pesada que tienes, Dios la va a sustentar. Él lo ha dicho en su palabra, y la depresión se manifiesta en diferentes lugares, en tu hogar, en tu casa, en tu entorno laboral, en la escuela. Y hay estadísticas que nos muestran que la depresión es una de las principales causas de que la gente no va a trabajar, porque hay acoso, hay mobbing, hay estrés, hay acoso a las mujeres en los trabajos, porque hay trastornos de otras personas que son violentas y que también afectan a las mujeres, a los hombres, y este tipo de bullying que se da en las empresas también afecta y genera depresión. Y hablar de depresión, hermanos queridos, es un tema tan importante porque es invisible. Es invisible, y gente se está muriendo por este tipo de enfermedades de salud mental, porque no evitan, no confrontan, no ponen límites, no conocen de qué están hechos, no tienen prácticas o pasos para salir de estos quebrantos espirituales. Y es importante comprender que el amor hacia uno mismo, el amor al prójimo, el recordar la importancia de amarnos y no juzgarnos, de acompañarnos, de instruir a nuestros hijos en caso de que se encuentren en situaciones difíciles, instruirlos con amor, con paciencia, es fundamental. Es fundamental, y quiero que cerremos nuestros ojos por un momento y hagamos una breve oración. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que a todos aquellos que estén padeciendo de depresión, que tengan una tristeza crónica,
que sientan que su vida no tiene guía, que no tiene un camino seguro, que no saben para dónde caminar, que seas tú, Padre amado, sustentándolos, que los lleves debajo de tus alas, como el ave poderosa que sustenta y los llevas a un lugar seguro, a un camino seguro, a un propósito bueno, perfecto y agradable. Señor, te pedimos por todos aquellos jóvenes sin propósito, sin metas, sin sueños, que pongas en su corazón el propósito más grande, el sueño más grande, para que lo puedan cumplir con tu brazo derecho poderoso, abrazándolos, guiándolos, acogiéndolos, acobijándoles, porque hay mucho miedo, hay mucho dolor, hay muchas drogas en las calles, jóvenes que se pierden por falta de conocimiento. Señor, te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Señor, queremos poner en oración a todos aquellos que se encuentran con depresión, que queremos, Señor, aquellos que estén cansados, que estén agobiados, que estén abatidos, que seas tú, Señor, acompañándolos, levantándolos. Padre amado, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús, recordemos la importancia del amor de Dios, el amor paciente que está ahí, aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo sintamos, el amor de Dios que nos acompaña porque es bondadoso, porque no está lleno de envidia ni deseos de dañarte, porque hemos visto mucha gente envidiosa que daña, que miente, que es charlatana, y eso lleva a la gente a sentir, a sufrir depresión. Porque en el mundo van a haber violencia, queridos hermanos, en el mundo hay violencia, y estos son signos de que vivimos tiempos apocalípticos, que dice que la violencia aumentará, que la tecnología aumentará, que habrá rumores de guerra, pestes. Y estamos viviendo los tiempos apocalípticos, así que es importante que como familia podamos tener prácticas de leer la Biblia juntos, de reflexionar sobre los pasajes bíblicos, aquellos que nos llenan el alma y el corazón, y hacer esa lista de valores para seguir en el hogar. Por ejemplo, el respeto, no irrespetarnos, porque hay palabras tan hirientes que dañan y que lastiman tanto en el corazón. La gratitud, tener un tiempo para agradecernos como familia, para pedirnos perdón, para que tengamos esa guía, esa fortaleza, y recordar que la palabra de Dios es para sanar, que la palabra de Dios es para que podamos tener ese cambio positivo en nuestra vida y que comencemos con un compromiso individual de ser mejores cada día, inspirados por el amor, por los valores que Dios nos enseña. Así que, hermanos, si tú estás viviendo un quebranto espiritual, nos encantaría que compartas tus comentarios en este programa Caminos de Recuperación, nos dejes tu mensaje para que podamos juntos encontrarnos con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, esa palabra que cuando hay momentos difíciles, el Señor nos da esa palabra de alivio, esa palabra que tanto necesitamos. Y aquí yo quiero leerles un versículo bíblico que está en el libro de Isaías y que dice sobre la fuerza y el levantarse, ¿no? Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ese cansancio emocional, espiritual, el falta de propósito, de sentido en la vida, cuando muchos jóvenes piensan que mejor se drogan o consumen alcohol o tienen relaciones pecaminosas sin control, en exceso, en donde sufren, porque la paga del pecado es muerte, y es una muerte crónica que avanza de forma progresiva, el Señor les dice que Él da esfuerzo al cansado, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, y que los que se fatigan y se cansan no flaqueen en el Señor, que esperen, porque Él los renovará y tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso es que la fe, como un granito de mostaza, es esa fe que te va a permitir decirle a ese cerro de problemas: hazte para allá, y Dios, con su amor eterno, hará para allá el problema, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que eso está en Filipenses del 4 al 13, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, y que vas a ser tentado. Escúchame, querido radioyente, querido joven. Las calles están llenas de violencia, de bandas, de tentaciones,
de dolor, de sufrimiento y cárceles, hospitales y la muerte. Es la factura que pasa a involucrarse en bandas delincuenciales o grupos organizados del delito. Tú que eres inteligente, que crees en Dios y que sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, quiero invitarte a que ayudes a tus hermanos, a que ayudes a tus amigos. Cuando alguien esté pensando en consumir drogas, alcohol o ser parte de estas bandas que ofrecen el oro y el moro, que son tentados con lujos, con cosas, con bienes, con dinero, y a veces cuando uno tiene una situación muy difícil, es fácil caer en la tentación, pero la paga del pecado es muerte. Y hemos visto jóvenes que incurren o que caen en estas bandas con un ciclo de vida muy corto. ¿A qué me refiero con un ciclo de vida corto? Cárceles, hospitales o una muerte en estos ciclos de violencia entre bandas, entre grupos delictivos, que a la larga, cuando tú crees que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que vas a estudiar y ese estudio te hará una persona, un joven de propósito, lleno de fuerza, de fortaleza, que ese esfuerzo que tú vas a hacer, por más difícil que sea ahora, Dios va a renovarte como el águila, te dará nuevas fuerzas para que tú levantes tus alas y puedas correr y no cansarte. Lo que parece ahora difícil, de pronto estás con depresión, inicias el año sin trabajo y la tristeza se ha vuelto crónica, no quieres salir de la cama o tus amigos no son tan buenos amigos y te sientes como ofuscado. Es momento de pedirle a Dios a través de la oración que renueve tus fuerzas, que como el ave te levante y que aquellos que están fatigados lleven su carga pesada de problemas al Señor y le entreguen. Y con una oración sencilla: Señor, este año que ha empezado, estoy alejado, pero quiero acercarme a ti para que alegres mi corazón, para que me des fuerzas. He caído, pero estoy dispuesto a levantarme, Señor. No quiero morar en las tinieblas. Quiero que tú seas mi luz, Padre amado. Yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo, pero aumenta mi fe. Padre amado, yo creo, pero aumenta mi fe. Porque Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si tú crees, ese milagro de amor se va a dar. Pero hay que perseverar, hay que caminar en fe. Y en Mateo del 17 al 20, importante versículo, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, por cierto, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasara, y nada os será imposible, nada. Escúchame, yo sé que empiezas el año con dificultad, con tus dudas, con tus miedos, con tus malas amistades, pero es momento de un año nuevo, apartarse de los malos amigos, juntarse en el barco de los ganadores con gente que tiene una vida con propósito y decir: Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe, porque Él dice que si tú tienes fe como la de un granito de mostaza, el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero hace un árbol gigantesco, frondoso, donde las aves, las ardillas, todos los animales se posan y hacen su hogar de este árbol, de este arbusto gigante, donde tú también podrías hacer tu hogar en tu fe, donde des frutos de amor, frutos de paciencia para esperar que viene un plan bueno, perfecto y agradable, para que no te llenes de depresión, de miedo, para que sepas orar cuando llegue ese día malo, ese día en que eres tentado, que dobles rodillas, que te escondas en un cuarto, en un baño, en tu cuarto, en la iglesia, en el templo, y que ores, que clames, porque dice la palabra de Dios: clama a mí, yo te mostraré cosas que tú no imaginabas. Claro, obviamente Dios está haciendo de ti una persona con paciencia, con tolerancia, y que no te aferres al miedo ni que permitas que tu corazón se quebrante. Más bien fortalécete en la fe, como dice Romanos del 10 al 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y uno coge su Biblia y se fortalece en la fe para que cuando venga ese día malo, ese día difícil, nosotros podamos decir: heme aquí, Señor, úsame a mí. Heme aquí, Señor, úsame a mí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice Josué del 1 al 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ser valiente y esforzarse, dos habilidades que Dios quiere que hagamos, que es un mandato. ¿Y cómo vamos a esforzarnos y ser valientes? Vamos a ponernos en oración, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fuerza
Y dice, no temas ni te desmayes, porque sí, porque tememos y nos desmayamos, pero Dios dice que yo soy tu Señor y estaré contigo donde quiera que vayas. Así que, queridos hermanos, yo he escuchado tantas historias de dolor, de miedo, de quebrantos en los grupos en los que he asistido, en los que estamos en Santa Teresita los días lunes a las 8 de la noche, todos los lunes, los grupos de NA, los grupos de AA, los grupos de recuperación, tantos grupos, y el peor enemigo que tiene el hombre es el miedo. Ese es el enemigo común, porque lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo, y tanta gente se pierde con miedo, se pierde su propósito, se pierde su plan, porque el miedo, ¿qué es? Aquella sensación, aquella emoción que a veces te protege, porque si estás en una situación donde vas a ser vulnerado, atacado, maltratado, claro, protégete, no vayas por ese barrio, no te juntes con personas violentas, pero ese miedo que te paraliza para que no puedas llegar a tus sueños, que te llena de depresión, porque el miedo, queridos hermanos, es un pecado, porque no estás cumpliendo tu plan, tu propósito en la tierra, y no has identificado que el peor enemigo del hombre es el miedo, y la depresión viene del miedo, porque el miedo te frustra, porque el miedo es lo que te lleva a sentirte primero no suficiente, no amado, que no estás en el plan, en el propósito de Dios. Entonces esa autoestima baja, ese no me esfuerzo porque no lo voy a lograr. En el libro de Josué del 1 al 9 Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que te esfuerces a levantarte temprano, que te esfuerces a perseverar en tu sueño, que camines esa milla extra, porque el que sufre de depresión no está caminando en su sueño, está involucrado en un mar, en una tormenta de pensamientos negativos. Y mira que te mando que te esfuerces a que salgas de ahí, salir del miedo, del dolor, de la depresión, del quebranto, y ser valiente y no temer y no desmayar y avanzar, porque el que está en fe no es por vista, es por fe el que avanza. Como dice la palabra de Dios en Hebreos del 11 al 1, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y el que avanza en fe no tiene que desmayar, sino continuar, caminar, pedirle a Dios, Señor, tengo miedo, porque vas a sentir miedo, pero aumenta mi fe y guíame con tu diestra toda poderosa. Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe, y eso lo dice el libro de Corintios, segunda de Corintios del 5 al 17. No andamos por vista, andamos por fe, y fe para creer. No es ver para creer, es fe para ver. Así que, queridos hermanos, yo quiero que ustedes puedan aumentar su fe, puedan levantarse, puedan fortalecerse, así como dice el libro de Isaías, que esa fuerza interior, ese poder que tú tienes dentro de ti, que cada día cuando te levantes ores y que le pidas a Dios que te revele tu plan y tu propósito, porque aunque te sientas cansado y sin fuerzas al borde de la desesperación, Dios escucha tu oración y Él te da esfuerzo. El que está cansado le multiplica las fuerzas, como lo acabamos de compartir en el versículo bíblico, y que como el águila te va a levantar, así que no temas, dice la palabra de Dios 365 veces en la Biblia, y a mí me parece increíble que lo diga tanto, ¿no? No temas, cree, nada más, pídele a Dios que aumente tu fe, no temas, y cuando tú temes es porque Dios no está contigo, pero cuando tú tienes fe, estás seguro que el Señor te acompaña. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y me encanta este versículo, porque en Isaías 41 al 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y este es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona, incluso en esas tormentas oscuras de la depresión. Yo hablaba con una ahijada y me decía, yo siempre estoy en modo depresión, y eso me motivó a hacer este programa. No sabía cómo abordarlo, le pedí a Dios en oración que la libere de esa depresión constante. Decía que su familia, una familia muy disfuncional como la tuya, como la mía, donde ella escogió a la pareja que tiene actualmente, porque no sabía cómo más escoger un grosero, un gritón, porque en su familia había visto groseros y gritones, su papá, cómo la irrespetaba a su mamá, y que ya su pareja y ella también están en terapia, pero
Esto me dejó pensando. Me dice, yo vivo en constante depresión porque esa depresión llega desde mi familia de origen, desde muy pequeña siempre he sentido que no valgo, que no soy importante, de que no soy escuchada, de que no soy percibida, de que no soy vista. Y eso me ha generado mi miedo, depresión, no he logrado hacer mis sueños porque soy una persona perfeccionista. Y me decía, ¿no? Y esta es una forma de vida, vivir en el modo depresión. Yo le decía, ¿qué tal si oramos? Y oramos para que Dios ayude a encontrar el motivo de la depresión, la raíz del problema, el miedo que te tiene atada a esa cadena tan pesada. Porque una cadena de depresión es un peso demasiado alto que tenemos que romper, y en el nombre de Jesús vamos a romper toda cadena de depresión que esté sobre los hombros de los hermanos, y vamos a decir, Señor, en tu nombre, libérame de la depresión, libérame de la ansiedad. Permíteme ver tu luz para estar en alegría. Permíteme vivir en libertad, Señor, de todo espíritu inmundo, de depresión, de ansiedad, de dolor, de miedo. Queda reprendido en el nombre, sobre todo, en nombre de Jesús. Y lo atamos a la cruz de nuestro amado Jesús. Nos liberamos y el Señor sabrá qué hacer con todo ese espíritu inmundo de depresión, violencia, ansiedad, miedo, fuera de nuestra vida, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestra mente. Gracias, Padre amado, porque tú aumentas nuestra fe, porque tú nos liberas, Señor, porque no tememos, porque confiamos en ti, porque tú estás a nuestro lado, porque tú peleas la batalla por nosotros, porque, Señor, no tenemos lucha contra sangre y carne, tú lo has dicho en tu palabra. Permítenos ver la gracia y el amor tuyo, para que podamos vivir en tu presencia, que nos rodees, Señor, nos rodees con tu amor, no permitas que caigamos, no permitas que tengamos miedo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y entonces yo me quedé, queridos hermanos, muy pensativa, y me rondaba la mente esa conversación profunda que tuve, que me dice, ¿y cómo puedo yo salir de esa depresión? Yo le dije, ¿por qué no intentas hacer los rosarios? El rosario en familia, el rosario público, el rosario simplemente en el baño, en tu cuarto, en la cocina, en la iglesia, en el carro, pero hazlo. Pídele a la Virgen que te acompañe, que Dios te dé esa paz en un mundo que te genera ansiedad, que te genera tristeza, depresión, y empieza a escribir. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos un diario personal donde podemos escribir, donde podemos dibujar, donde podemos permitir que el Señor se manifieste dentro de nosotros para que genere un espíritu de paz, de mansedumbre, y se vaya todo temor y toda angustia? Porque sí, queridos hermanos, este es un mundo difícil, hay violencia, prendes las noticias y a cada rato te das cuenta de que matan a alguien, secuestran a alguien, roban a alguien. En las calles de los sectores más vulnerables están haciendo cultos a la santa muerte, como le dicen ellos, pero la muerte no tiene nada de santa, ese es un espíritu, una deidad del mal. Y todo este tipo de prácticas pecaminosas están trayendo maldición al Ecuador, y tú, que eres una persona de fe, tienes que empezar a romper estas cadenas cerca de tu casa, en tu hogar, en tu familia, y orar. Y hacer el rosario es una forma muy importante en la que nosotros podemos liberarnos de toda atadura del mal, de toda depresión, de toda ansiedad, de falta de fe. Porque el que tiene ansiedad y depresión, ¿cómo puede vivir una vida de propósito? No puedes, porque tu mente está loca, está llena de ratones aquí en tu mente que te dicen cosas negativas, y cuando tú quieres salir de esa situación y creerle a Dios, no lo haces porque estás cansado, y esa es la depresión. Ya les dije los síntomas: cansancio, falta de apetito, desánimo, insomnio. Entonces todo este tipo de síntomas, de signos, son necesarios abordar este problema y empoderarte de tu vida y salir de ese lugar donde estás, que es un lugar que no te hace feliz, en el que vives con temor, en el que vives en soledad, y saber que Dios es el que te sostiene, y que cuando pases aguas profundas de dolor, turbulentas,
o ríos de ansiedad, Dios está a tu lado para que aquellos que temen logren salir a flote. Aquellos que se sienten hundidos en su ansiedad, en su temor, sea Dios que con su diestra los levante, los saque, los resplandezca y los guíe. Porque hermanos, todos vamos a tener dificultades. El problema es que te quedes allí con depresión, que te quedes estático y no logres salir. Quiero recordarles a los hermanos de Radio La Voz de María que Radio La Voz de María vive del aporte de sus fieles y es importante colaborar con Radio La Voz de María para que pueda seguir llevando la buena nueva a todos los hogares, que no existe ese terror repentino, ese miedo, esa angustia, esa depresión, sino más bien podamos aumentar nuestra fe con la onda radial del 88.1 FM que llega a todas las casas, incluso el que está padeciendo ese quebranto espiritual, el que llora en la oscuridad, el que quiere salir de ese quebranto, de ese dolor, de esa depresión, de esa ansiedad. Radio La Voz de María llega con ese mensaje que te dice: sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aumenta mi fe, Señor, permíteme ver tu brazo, tu diestra, tu mano, sacándome del fango, del hueco, del fondo del mar donde estoy, resplandeciéndome. Creo, pero aumenta mi fe. Permíteme, Señor, aumentar mi fe. No permitas que me caiga, que me hunda, que me quede en el miedo, sino que pueda romper toda cadena de ansiedad, de depresión, y que en el nombre de Jesús camine en victoria, porque el que cree todo lo puede. Y el que cree su victoria, su corona de la fe, su corona de la meta, de su sueño, de aquello que anhela en su corazón, se le va a dar. Solo tiene que romper ese, yo diría, ese miedo. Porque es miedo. Prácticamente lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y lo que te genera miedo es depresión, angustia, ansiedad. Y hoy es un buen día para no permitir que ese miedo corrompa o se quede en tu corazón, así como el águila que vuela y el águila que te permite superar y renovarte en la fe, en creer en Cristo Jesús. Así como el águila, tú también tienes que salir de tu zona de miedo, de tu zona de dolor y empezar a recuperarte. Por eso Caminos de Recuperación te invita a que busques ayuda profesional, porque malo sería quedarte en el dolor y no buscar ayuda profesional. Así que, queridos hermanos, la invitación a reflexionar sobre este tema, a buscar cuál es el problema de fondo que te está causando la depresión y a pedirle a Dios, con su infinito amor y su infinita misericordia, que te permita superar el problema. Queridos, quiero decirles que estamos a 20 minutos todavía de que se termine el programa, así que si quieren ustedes compartir el programa antes de que les dé unas pautas para que ustedes mismos puedan evitar esa tristeza emocional, puedan salir adelante, porque Dios no quiere que te quedes en la depresión, porque la depresión no es cuestión de voluntad, querido hermano o radio escucha, ni tampoco de debilidad. Todos podemos padecerla en algún momento. El problema es quedarse ahí. La depresión es tema de... Yo creo que es un quebranto y es falta de Dios. Una persona con depresión tiene problemas para experimentar el placer, problemas para ser feliz. Mucha gente se está suicidando, mucha gente está viviendo en miedo y es frecuente confundir este sentimiento y es frecuente caer en prácticas como el alcoholismo, la drogadicción, caer en bandas porque no sabes cómo llenar tu corazón vacío del amor de Dios. Por eso quiero invitarte, hermano y hermana, a que hagas esa oración sencilla que es que declares en fe que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, que te va a sacar de la tiniebla, del quebranto, del dolor, del miedo y te va a levantar de la depresión, de la dificultad, que por muy grande que parezca, el Señor le va a decir a tu problema: aquí estoy yo. Él es grande, grande y grande es su amor y te va a devolver esa vida, te va a dar la posibilidad de empoderarte de quién realmente eres, una persona con un propósito, de una identidad en Cristo Jesús y que debes de avanzar, de que debes de salir de esa depresión esforzándote y siendo valiente, recordando que Dios te sustenta, que no estás solo, que requiere tiempo salir de la depresión, el proceso del águila, aquella águila que tiene que volar a un sitio muy alto para renovarse, romper su pico con una piedra para que le salga un pico nuevo. Y esto es verdad. 130 días dura el proceso del águila para que pueda volver a volar. Luego que tiene ese pico nuevo, empieza a arrancarse uña por uña. Y con las uñas nuevas, en los 120 días de proceso,
se arranca todo el pelaje y queda como un águila nuevecita para levantar vuelo y salir volando hacia su propósito, hacia lo que Dios quiere que logre en su corto y temporal tiempo en la tierra. Así que tú vas a padecer, vas a atravesar ese proceso de ser una nueva criatura, pero ten la confianza y la certeza de lo que te está pasando en este momento. Ese es el proceso. La depresión, la ansiedad, el miedo es el proceso, pero empiezas a renovarte en la fe, empiezas a cambiar tu forma de pensar, arrancándote el pico, arrancándote las uñas, arrancándote el pelaje, las plumas. En ese momento que estás aislado, en ese momento que estás retirado, en ese momento que estás orando para que Dios te dé esa fuerza para emprender un 2025 con fuerza, como el águila, volando alto, de todo lo que te pasó, de todo lo que dejaste atrás, ese miedo, si eras adicto, dejaste las drogas, dejaste el alcoholismo, esos pensamientos suicidas, esas relaciones desordenadas que tenías, todo eso quedó atrás y ahora ese odio, ese dolor, ese sufrimiento queda atrás, queda reprendido, queda atado al Señor para que tú con libertad puedas resucitar como una criatura nueva en Cristo Jesús y ser feliz, porque al final del día lo que queremos es que seas feliz, que tengas un sentido en tu vida, porque si tienes depresión es que estás apartado de Dios y no es que es malo. Malo es quedarse ahí. Busca ayuda, busca con quién hablar, busca un sacerdote, un psicólogo, un consejero, un padrino, una madrina, un psicoterapeuta. No te llenes de pastillitas, ni de tragos, ni de alcohol, ni de drogas, sino más bien habla. Habla y te salvas, se dicen las terapias, porque para salir del fango, del fondo, del pozo, es importante hablar, confesar y creer que Dios te está sustentando y en el propósito más grande que estás. Porque si estás en ese vivir o morir, en el que se encuentra el águila, allá arriba, aislada, si tú estás allá arriba en esa parte mental de tu mente, aislado y te sientes que no vas a recuperarte, débil y cansado, quiero decirte que te vas a recuperar, que esto es parte del proceso, que el quebranto, la depresión, la ansiedad son parte de ti para conocer de qué estás hecho. Abraza tus emociones, que no tiene nada de malo sentir esas emociones, el problema es que te quedes ahí. Tienes que renovarte, tienes que pasar ese dolor, ese umbral, para salir de esa zona y alzar el vuelo alto del problema, sacar el aprendizaje. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en el proceso? ¿Qué aprendiste de ti? ¿Por qué estás sufriendo? ¿A qué estás temiendo? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué te quedaste allí y todavía no te reinventas, todavía no sales de ese pozo? La invitación es que salgas, porque hay luz, porque hay sol, porque afuera de ese espacio, de ese lugar en tu mente, porque recuerda que la depresión, el quebranto, la ansiedad, el miedo está en la mente. Y uno es producto de lo que siente. Y si no logras salir de ahí, aprender de esto, porque todo en la vida es aprendizaje y dar ese paso adelante, queridos hermanos, es que no está Dios a tu lado. Y lamento decírtelo, porque la fe sin obras es muerta. La palabra dice esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Haz el rosario, confiésate, asiste a grupos de recuperación, busca un psicólogo, busca un padrino, busca a alguien que te ayude para que no estés solo en este momento, para que logres superar ese dolor y que emprendas un programa, porque a la larga lo que queremos es tener un programa de salud mental, algo que nos ayude a prevenir volver a caer en ese ciclo, en esa área de la mente oscura en la que te quedaste sin renovarte. Por eso les puse el ejemplo del águila, porque no hay que quedarse antes de la renovación. Pasas el dolor, porque imagínate cómo le tiene que haber dolido el águila romperse el pico para tener ese pico nuevo, arrancarse las uñas con el pico nuevo, arrancarse pluma por pluma para renovarse. Doloroso, pero ya pasó, todo es temporal y por lo tanto es importante que tú te levantes y te levantes en fe y que alces el vuelo, porque seguramente este 2025 ya eres esa águila que está lista para volar, pero te estás viendo como el águila anterior, la que está con problemas, la que está con depresión, la que no se ha sacado las uñas, el pico, las plumas. No, tú este 2025 tienes que estar lista o listo y dispuesto para levantar vuelo como pinte, como venga, como sea, con fe, con alegría, con luz, con sol, con fuerza, con valentía.
porque la vida es eso, es dolor, felicidad, alegría, miedo, es un cúmulo de emociones, pero hay que vivirlas, no es quedarse en lo oscuro, en lo negro, en lo que te duele, no, es saber este proceso lo voy a vivir de esta forma, pero este proceso me está dando enseñanza, aprendizaje para volar sobre el problema, para recuperarme, para caminar con fe, con valentía, superar, para avanzar, para tener un plan y un propósito, un programa de salud mental, una meta, un anhelo, que este 2025, queridos hermanos, sea un año de provecho, que no sea un año perdido, un año simplemente escondido en tu mente, en tu dolor, lamiéndote las heridas. Perdona, porque muchos de los problemas que tenemos, queridos hermanos, es por falta de perdón, porque seguimos en nuestro corazón odiando. Regresan las ideas de lo que no tuve, de lo que no pude, de lo que me hizo, y sigo con ese sentimiento negativo. Así que este 2025 perdona. ¿Quieres renovarte? Es momento de perdonar, dejar ir. Recuerda que es un estado emocional, la depresión, que las situaciones pueden hacer que se detonen todos los signos, pero que está en ti tomar la decisión de salir adelante, de reinventarte, de aprender, renovarte y volar arriba de todo el daño, de todo el problema. Gracias, queridos hermanos, por compartir en Radio La Voz de María. Recuerden de ser generosos, porque Radio La Voz de María vive el aporte de sus fieles. Recuerden de hacer sus donativos para que esta señal llegue 24/7 al lugar donde hay depresión, donde hay ansiedad, donde hay fe, donde hay amor, que llegue a todos los diferentes hogares de la familia ecuatoriana para que podamos pasar la buena nueva, esta buena nueva que a todos nos hace bien, que es la palabra de Dios. Culminamos con una oración, dándole gracias a Dios por toda la amable audiencia de Radio La Voz de María. Señor, te pedimos por todos los oyentes de Radio La Voz de María que aumentes nuestra fe. Te pedimos por este pueblo ecuatoriano que está sumido en violencia, Señor. Tráenos ese espíritu de paz, de amor, de mansedumbre, para que podamos superar todo este mal que nos afecta, Señor. Reprende todo espíritu de maldad, en el nombre, sobre todo, nombre de Jesús. Que sea la sangre preciosa de Cristo, sangre de la alianza nueva y eterna, la que cura nuestros barrios, nuestra entrada, nuestra salida, nuestros vehículos, nuestra mente, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro corazón, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestros dedos, nuestras manos. Que proteja la sangre preciosa de Cristo a nuestros hijos, su mente, su corazón, su entrada, su salida, sus amigos, sus barrios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos un milagro para aquel que está escuchando este programa y que padece depresión. Toca su corazón, permite que entre tu amor, que limpie ese corazón de toda aspereza, de envidia, de dolor, de resentimiento, que ha reprendido en el nombre de Jesús. Abre su corazón, dale esa libertad para que habite el espíritu de victoria, el Espíritu Santo de Dios, y renueve todo el corazón, la mente, la vida de aquel radioyente que está padeciendo depresión y que hoy quiere salir adelante, quiere caminar en victoria, quiere aumentar su fe e ir por la vida de tu diestra poderosa, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por ese milagro de amor que has hecho en el corazón de aquel radioyente, y te pedimos por toda la familia de Radio La Voz de María que podamos permanecer unidos este 2025, orando y rezando por el Ecuador, por nuestras autoridades, por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional, por nuestros niños, por la familia ecuatoriana. Proteja a la familia ecuatoriana, proteja a la familia en Malvinas, en Trinitaria, en el Guasmo, en el suburbio, Señora, esta amable audiencia que sábado a sábado nos escucha en Monte Sinaí, Señor, protégelos. Dale en su corazón paz y amor para que este 2025 resplandezcan por tu fe, por tu misericordia y por tu buena voluntad. En el nombre, sobre todo, nombre de Jesús. Amén. Soy Geraldine, me despido. Gracias, queridos radioyentes, por compartir este espacio. Caminos de recuperación en Radio La Voz de María 88.1 FM. Hasta la próxima.